El título de nuestra actividad se llama Liderazgo efectivo en tiempo de crisis. Cuando hablamos con Leonardo en la definición del tema, y él me comentaba esto, yo le pregunté, Leonardo, ¿crisis en la Argentina? ¿Es válido hablar de tiempo de crisis cuando vivimos en un permanente sub y baja hace 80 años? Y en realidad llegamos a la conclusión de que, por supuesto que sí, más allá de la ironía y un poco el juego de palabras, ¿no es cierto? El tema es qué es lo que podemos hacer y cómo esta realidad que hablamos de crisis afecta a nuestras empresas, afecta a nuestra vida y afecta a nuestra forma de gestionar y de dirigir. ¿Mm? Como les dije, somos un país que ya de la crisis lamentablemente hemos hecho casi una normalidad. Sabemos cómo manejarnos en crisis. Tenemos la crisis ya en nuestro ADN. ¿Mm? Pero la realidad también es que cada crisis va generando como nuevas cepas. ¿Mm? Así como hablábamos del COVID y después hablamos del COVID con la versión Omicron y después hablamos con la nueva, evidentemente las crisis nos van afectando cada vez más y son como las capas de una cebolla, se van incorporando motivos. Hoy en día, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, cuando hablamos de crisis, ¿a qué nos referimos? Y yo creo que hay algunas palabras que nos van a surgir de una forma total y absolutamente natural y espontánea. Hablamos de devaluación, hablamos de incertidumbre, hablamos de empresas de triple impacto, porque no toda crisis es negativa, ¿no? O sea, las crisis son oportunidades. Entonces, la aparición o la existencia o la puesta en valor de un concepto como empresas de triple impacto, si la nuestra no lo es, también genera una potencial posibilidad de riesgo y de crisis. Desempleo, hiperinflación, liberalización, deudas con proveedores en el exterior, caída del consumo interno, inteligencia artificial, también puede verse como parte de un tiempo de crisis como sinónimo de cambio, porque pone en jaque lo que nosotros siempre supimos hacer de una determinada manera: la apertura de las importaciones, la dolarización, el déficit fiscal, la transformación digital y la gestión del talento. Esto por mencionar simplemente algunas palabras que vinieron a mi mente cuando yo trato de pensar qué es una crisis o cuáles son las aristas de una crisis hoy en día en nuestro país, ¿no es cierto? Pero la realidad es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la verdadera naturaleza de la crisis. Nosotros solemos asociar a la crisis con un periodo donde todos se hunden, casi como una hecatombe, ¿no es cierto? Se cae y se rompe absolutamente el orden normal. Hay otra manera de ver las crisis y tiene que ver con el periodo en el cual cambian mucho las posiciones relativas. Hay sectores que suben, que crecen, hay sectores que se ven afectados, pero también hay empresas dentro de cada uno de los sectores que saben cómo surfear situaciones críticas. Y esas empresas tienen ciertas características, tienen una cultura que hace que entiendan la crisis como una oportunidad de cambio importante y sean las primeras en capitalizar la oportunidad que trae la crisis aparejada. Entonces, creo que la invitación es a tomar, por supuesto, esta última visión. O sea, vivamos las crisis como situaciones en las cuales sí se van a generar situaciones de variaciones,
sí nos van a afectar, pero si somos inteligentes a la hora de analizar y posicionarnos, podemos mínimamente disminuir el impacto de la crisis sobre nuestra empresa o minimizarlo de una manera importante. ¿Mm? Creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la manera en que nos paramos frente a la crisis, que es lo primero que tenemos que tener en claro. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que muchos habrán leído, tenía una frase que para mí es importante. Él decía, o dice, tienes que ser inteligente y los días fáciles se acabaron. E insisto, los días fáciles en la Argentina yo creo que se acabaron hace rato, ¿no? Porque siempre somos muy creativos y disruptores para generar situaciones de incertidumbre. ¿Mm? Los días fáciles como sinónimos de estabilidad, como sinónimos de previsibilidad, como sinónimo de falta de disrupción. ¿Mm? Esos días se acabaron hace rato y tenemos que comenzar por aceptarlo. Tenemos que empezar por entender que esta es la nueva realidad, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. ¿Mm? La pregunta es cómo tener éxito en un contexto así. Cómo tener éxito en un contexto donde, merced a la globalización, cualquier acción que ocurra en la región más remota del mundo tiene un impacto directo sobre nosotros y sobre el cual, por supuesto, no tenemos mucho poder de maniobra o de influir, ¿no es cierto? Sí podemos ver cómo nos enfrentamos a esas situaciones y a partir de ahí qué decisiones vamos a tomar. Pero básicamente, para tener éxito en un contexto así, lo primero que tenemos que hacer es comprender, como decía Gary Hamel, que vivimos y viviremos aún más en un mundo donde es improbable que el futuro refleje el pasado. Las reglas de juego cambian cada día. Las condiciones del mercado, las características de los clientes, eh, la influencia de ciertas tendencias políticos o sociales o tecnológicas impactan en cualquiera de nuestros negocios de una manera totalmente disruptiva y nueva. Por lo tanto, ante esa circunstancia, no sería conveniente o no sería la mejor opción buscar soluciones en el pasado para situaciones que nunca antes existieron. Y normalmente tendemos a buscar en la mochila que tenemos qué cosas usamos en situaciones parecidas. Pero situaciones parecidas no son situaciones iguales. Y por lo tanto, muchas veces sucede que los resultados no son tan efectivos como fueron en el pasado. En ese sentido, tenemos que aceptar que lo que nos condujo al éxito en el pasado no necesariamente nos va a llevar al éxito en el futuro. Y lo primero que tenemos que cambiar es nuestra manera de ver el negocio y de conducirlo, nuestra manera de liderarlo. Tenemos que adaptar nuestro estilo de liderar a las realidades de hoy. Y las realidades de hoy implican cambios vertiginosos, situaciones que ponen a consideración o ponen en tela de juicio todas las cosas que nosotros siempre creímos como estables y lógicas o razonables, situaciones que tienen que ver con el perfil de nuestros colaboradores. Los jóvenes de hoy piensan distinto, no piensan ni mejor ni peor, piensan distinto, piensan con otra escala de valores, ven la vida de otra manera, priorizan otras cosas. Y nosotros no sería lógico que tratáramos de forzarlos en nuestro modelo mental de lo que creemos que es un buen empleado. Tenemos que ver cómo encontramos ese punto de equilibrio para aprovechar
la potencialidad y la riqueza de visiones que nos aporta la diversidad. Son temas muy interesantes, vamos a ir desarrollándolos a lo largo de la charla, pero implica una apertura mental y un enfoque ecléctico de la manera de ver el negocio. ¿Mm? José Cabrera, que es un autor bastante importante español sobre emprendedorismo, él dice que el secreto del éxito no es prever el futuro. ¿Por qué? Y porque en realidad el futuro no puede ser previsto. Podemos analizar tendencias, podemos tener probabilidades, pero prever el futuro, saber lo que va a pasar, tener la bola de cristal, eso es imposible. ¿Mm? O sea, tener el libro de las apuestas que tenía en Volver al Futuro, Maguire o McFly, es imposible. Pero entonces, lo que sí podemos hacer es crear una organización que prospere en un futuro que no puede ser previsto. ¿Y esto qué implica? Implica generar una cultura a través de valores y a través de liderazgo que se plante en una situación en la cual la inteligencia del negocio tiene que estar absolutamente compartida y distribuida en los distintos colaboradores que tenemos. Generar o anclar la capacidad de respuesta del negocio en nuestros valores. No podemos prever lo que va a suceder, pero tenemos que ser rápidos para responder. Un procedimiento implica que alguien analice la situación, dictamine, genere una norma, una política y la misma se aplique en toda la organización. Hoy en día no siempre tenemos ese tiempo. Nuestros colaboradores que atienden a los clientes tienen que dar una respuesta rápida. La gente que negocia con los proveedores también. Hay que tomar decisiones. Y la empresa que tenía una persona que podía tomar decisiones sobre todos los temas, hoy en día ya prácticamente no existe. Hoy la riqueza y la competitividad de las empresas radica en generar redes de trabajo, equipos de trabajo, donde las decisiones se puedan tomar en los distintos niveles. Por supuesto que acorde a los niveles de responsabilidad y de acuerdo a cómo se pauta la discrecionalidad de cada una de las posiciones. Pero esto es lo importante. Por lo tanto, la clave para enfrentar este tipo de entornos tan inciertos y tan críticos tiene que ver con generar modelos resilientes, modelos organizacionales basados en una cultura de resiliencia, es decir, de capacidad de sobreponerse a los problemas, de analizar las situaciones, de replantearse y de salir adelante, de no abatirse, de no frustrarse y de buscar caminos aun cuando creemos que no existen. Estas empresas, para poderle darle vida a esos modelos, requieren de una cultura fuerte y sólida. Una cultura fuerte y sólida implica valores claros, valores compartidos y, por supuesto, mucha coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Un sentido de pertenencia fuerte, generar proyectos empresarios donde cada uno de los colaboradores sientan que realmente vale la pena participar, que compartan los sueños del dueño, de la dirección, de las gerencias, y que los hagan propios. Pero claro, eso no ocurre mágicamente. No es que la gente dice, bueno, yo quiero, y levanta la mano, sumarme a esa cultura. Somos nosotros quienes conducimos los que tenemos la obligación y la responsabilidad de abrir las puertas, de compartir, de explicar, de evangelizar en algunos casos esos valores, esa visión compartida y dar espacio para que los demás también puedan sumarse y se sientan parte, ¿no es cierto?
porque si logramos eso, esto se va a reflejar en compromiso por parte de nuestros colaboradores, el famoso tema de ponerse la camiseta. Yo siempre escucho empresarios que muchas veces se quejan de que la gente no se pone la camiseta, la gente no se pone la camiseta. Y una vez un empresario, a quien yo admiro mucho, que se llama Walter Barbieri, de Barbieri Construcciones, me dijo, ¿sabes qué es necesario para que la gente se ponga la camiseta, Juan Carlos? Le digo, sí, Walter, ¿qué? Dice, antes que la gente se ponga la camiseta de la empresa se tiene que poner en los zapatos de la gente. Tiene que entender las necesidades, tiene que entender las motivaciones y tiene que acompañarlos en el crecimiento, en la interacción, en la integración dentro del proyecto. Tiene que abrirle la puerta y tenderle la mano para que entre. Nosotros muchas veces queremos que la gente se ponga la camiseta y cuando tenemos reuniones cerramos la puerta, porque vamos a hablar de cosas importantes. La gente es lo que hace que lo importante sea realidad. Por lo tanto, el líder tiene como finalidad compartir esas cuestiones. Por supuesto que no es solamente una cuestión actitudinal, eso tiene que ir acompañado de procesos ágiles, procesos rápidos, simples, sencillos. Los procesos sencillos son menos costosos, son más eficientes y fundamentalmente hoy, en un mundo donde la velocidad es un atributo valorado muchísimo por los clientes, los procesos ágiles son más rápidos, satisfacen mejor al cliente. El cliente hoy en día busca inmediatez en la respuesta de nuestras empresas. Nadie está dispuesto a esperar 3 días para recibir una compra por Mercado Libre. La queremos hoy y ahora. Pero eso se quiere en todos los órdenes de la vida. O sea, a consecuencia de la pandemia y de toda la digitalización que hemos transcurrido, le esperamos todo ya, ya y ahora. Y por supuesto, con predisposición a la acción. No estamos en un contexto que nos brinde tiempo para grandes reflexiones, tiempos para tomar decisiones largos, la minimización de los riesgos. Hoy en día tenemos que ser expeditivos, responsables, y tenemos que bajar rápidamente nuestras ideas a los hechos. Y esto lo vamos a hacer basado en un modelo de reinvención permanente, es decir, de replantearnos todos y cada uno de los momentos qué estamos haciendo y por qué. Y además con un liderazgo enfocado en las personas. Y esto es crítico. Yo sé que hablar de liderazgo enfocado en las personas parece una obviedad, porque si el líder no se enfoca en las personas, ustedes me dirán en qué se va a enfocar. Pero muchas veces se confunde el liderazgo con la autoridad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de enfocar en las personas, realmente lo que hacemos es darle a los colaboradores un valor que los potencia de alguna forma. Un gran empresario, Richard Branson, el fundador del grupo Virgin, decía alguna vez que, que no puede haber clientes felices si no hay primero empleados felices. Porque nadie puede compartir lo que no tiene. Un cliente satisfecho muchas veces se genera a partir de un buen producto, no tengo dudas, pero a ese buen producto hay que muchas veces el agregarle ese brillo en los ojos de la persona que lo atiende, esa actitud y ese deseo profundo de darle un valor distinto a un cliente. Eso es lo que lo hace diferente. Leía la vez pasada que uno de los fundadores de Wendy's, la empresa de fast food, decía que ellos descubrieron que para ser la mejor opción en fast food
primero tenían que ser la mejor opción como empleadores. Es decir, los colaboradores deberían valorar lo que hace la empresa para que después eso se traslade a los clientes. Y esto creo que es el enfoque. Y a partir de acá vamos a desarrollar la actividad. O sea, ¿por qué? Porque porque no es posible reinventar una organización si no reinventamos primero el liderazgo. Si no reinventamos primero la manera que tenemos de conducir, ¿no es cierto? Recordemos siempre que una empresa siempre es el reflejo de sus líderes. Ustedes tienen ahí una serie de logos. Atrás de cada uno de estos logos, de estas empresas que hicieron historia y hacen historia, hay una persona con nombre y apellido. Walt Disney, Elon Musk, René Favaloro, Howard Schultz, Larry Page, Henry Ford, Jack Welch, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Fueron ellos los que crearon un sueño y lo compartieron con los demás. Fueron ellos los que lograron que los distintos colaboradores comprasen e hiciesen propio ese sueño. Eso es lo que hace que muchas veces condicione y defina absolutamente todo lo que la empresa hace y cómo lo hace. Jobs no logró la excelencia tecnológica y calidad de diseño por haber definido o haber escrito un manual de políticas y procedimientos de cómo hacer las cosas. De la misma manera que Walt Disney no logró que Disney sea el país de la felicidad solamente por anotar cómo se tiene que atender a un cliente, a un cliente o a un visitante. Y así podríamos llegar a cada uno de los pasos. O sea, lo que lograron ellos es que realmente los colaboradores sientan y vivan esa visión que el líder primero generó y después compartió. Entonces, para poder llevar esto a la realidad, lo primero que tenemos que hacer es comprender qué desafíos nos plantea hoy el contexto y después cuál es el perfil del líder que se requiere para ser efectivo en este tiempo de crisis. Se dice normalmente que los nuevos tiempos están exigiendo cambios en los comportamientos y habilidades de quien asume las funciones de conducción. ¿Comparten ustedes esta posición? ¿Qué cambios en concreto pueden estarse exigiendo en el líder? ¿Y qué factores están motivando esos cambios? Estas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer de manera permanente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está sucediendo en el sector económico donde nosotros nos manejamos? ¿Cómo está modificando sus preferencias nuestros clientes? ¿Cómo están cambiando las reglas de juego en la tecnología, en lo financiero, en lo comercial, en lo tecnológico? Y cómo eso, evidentemente, va a exigir de quien dirige tener conductas distintas. Porque solamente entendiendo esos cambios e integrándolos a la realidad nuestra de cada día, estamos en condiciones de generar un proyecto nuevo. Y para eso yo les propongo este juego, ¿no? Pensar, primero, ¿qué se esperaba de un líder del siglo XX? Y cuando yo me pongo a pensar qué se esperaba de un líder del siglo XX, hay algunas cuestiones que me quedaban claras. Primero, que impusiera respeto y autoridad. Segundo, que tuviera todas las respuestas. Tercero, que tomara todas las decisiones. Cuarto, que supiera hacer las cosas. Que diera órdenes. Que generara seguridad en el equipo. Que fuera el líder que todo lo podía.
que controlara e hiciera cumplir las normas y los procedimientos. Y por supuesto, que hiciera que las cosas sucedan. Creo que para los que peinamos canas, tener esta visión de liderazgo encaja o representa mucho el perfil del número uno o del gerente que teníamos durante el siglo XX. Era el perfil que se requería en ese momento histórico. Por supuesto, no era que ni que estaba bien ni que estaba mal. En ese momento, y dadas las condiciones del contexto, se requería este perfil de liderazgo. Este era el modelo efectivo de liderazgo. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Mm? ¿Qué se espera de un líder en el siglo XXI? ¿Se esperan las mismas capacidades y actitudes? Y yo creo que no, para nada. Si yo tengo que enunciarlas, yo pensaría, por ejemplo, que marque la dirección y que comparta la visión de futuro con el resto del equipo, que democratice la toma de decisiones, que desarrolle y promocione a su gente, que conduzca el cambio, que se comunique efectivamente, no que dé órdenes, que sepa escuchar, que genere un clima de alto desempeño, que desafíe las capacidades de las personas, no que exige y controle, sino que logre que por convicción exista el alto desempeño como un valor y como una meta, que desarrolle sentido de pertenencia y compromiso por parte del equipo, que difunda los valores y, por supuesto, que haga que las cosas sucedan. Este tipo de líder es el que responde a las condiciones del contexto de hoy. Condiciones del contexto que si nosotros tenemos que, de alguna forma, sintetizarlas, hablo de complejidad, hablo de alto nivel de exigencia y también hablo de recursos limitados. Creo que para cada uno de ustedes, estos 3 puntos, considero que están fuera de discusión. Creo que todos sabemos lo difícil que es dirigir una empresa hoy en día en la Argentina y en el mundo. Sabemos que nuestros clientes cada vez exigen más y buscan mejorar la ecuación de costo-beneficio, es decir, buscan un precio más acomodado. Y por supuesto, nos manejamos en un mundo de recursos limitados. Esta realidad requiere de parte de nuestras organizaciones, de nuestros negocios, algunos ejes de trabajo claros. ¿Cuáles son? Objetivos claros. Tenemos que tener bien definidos qué es lo que queremos. No hablo de definiciones grandilocuentes, de esas que ser líderes, no, no, no. Objetivos claros, aunque sean operativos, aunque sean de mediano y corto plazo, pero claros. Que no haya posibilidad de mala interpretación, que sean compartidos, que sean comunicados, que sean comprendidos. Colaboradores altamente comprometidos. Tenemos que lograr que cada uno de los colaboradores sea un hombre de negocios. Tenemos que lograr que entiendan el negocio, que sepan no solamente qué trabajo hacen, sino por qué. Y eso les va a permitir tomar mejores decisiones. Además, esto tiene que darse dentro de un ambiente de valores compartidos. Los valores es lo que nos identifica. Los valores es lo que nos une a todos los integrantes del negocio. Cuando nosotros decimos nosotros somos honestos, nosotros nos comprometemos con el cliente, cuando nosotros sentimos cercanía con el cliente, eso es válido para todos, no es un tema comercial. Cualquier persona del negocio
de la empresa tiene que tener esos valores. Y además requiere liderazgo y confianza. Sin confianza es imposible hoy en día tener una empresa ágil y dinámica. ¿Mm? Tener empatía y capacidad de comprensión hacia afuera y hacia adentro, hacia el cliente, hacia el proveedor, hacia los colaboradores. Y además tenemos que tener una conciencia de calidad de servicio. Todos estos temas son la materia prima con la que trabaja el líder. Son los focos de trabajo del líder. El líder ya no es el que sabe hacer las cosas únicamente. El líder ya no es el que tiene todas las respuestas. El líder trabaja para que todos estén en condiciones, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades, de asumir la responsabilidad que a cada uno le corresponde en forma plena. El líder busca generar líderes, no empleados obedientes únicamente. Cuando un empresario me dice, Juan Carlos, yo estoy cansado porque todo recae en mí, es un empresario que no supo compartir la carga por desconocimiento de cómo hacerlo, por desconfianza, por el motivo que sea. Y muchas veces se da cuenta tarde y ya no sabe cómo hacerlo, pero siempre se puede lograr eso. En definitiva, lo que me queda claro es que no se puede dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y con modelos de conducción del siglo XIX. Es una exageración en cuanto a los números, pero trata muchas veces de cómo pasan las cosas. El contexto nos exige algo que nuestras estructuras y nuestros modelos y nuestras conductas no están tan alineados. Por eso, Marcus Buckingham, uno de los más grandes especialistas y consultores en recursos humanos, dice, la mejor estrategia para construir una organización competitiva hoy consiste en ayudar a las personas a ser más de lo que son. Ese es el rol del líder. El líder trabaja con las personas. El líder busca que las personas crezcan. Porque cuanto más crezcan las personas, más crece la empresa. La empresa son las personas que la componen. Y como vamos a ver después, no hay ninguna empresa que sea mejor que la gente que la conforma. Por lo tanto, el principal foco del trabajo del líder está en desarrollar las capacidades de su equipo. Y aquí surge la pregunta, porque muchas veces cuando yo hablo con los empresarios, les pregunto, ¿tenemos en claro cuál es nuestra función como líderes? Y tengo que aclarar, dirigir no es resolver problemas, porque muchas veces parecería que el rol a medida que vamos subiendo en la escala jerárquica, lo que estamos haciendo es tener un imán para atraer todas las situaciones complicadas y difíciles porque somos los únicos que las podemos resolver. Dirigir es generar un espacio en el cual los problemas se puedan resolver en los niveles que corresponden, que no requieran únicamente del conocimiento, de la experiencia o muchas veces incluso la decisión de un dueño. Pero eso se logra practicando, eso se logra desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores. Eso no se hace de un día para el otro, eso no es una orden. A partir de ahora te vas a encargar de resolver esto. Tenemos que asegurarnos de que tenga las herramientas para poder resolverlo, que tenga la madurez para resolverlo, que tenga la visión y la lógica del negocio para resolverlo. Ese es nuestro trabajo como líderes. ¿Cuáles son las responsabilidades de quien conduce entonces? Fíjense, primero, dar sentido. Es decir, crear una imagen de futuro, compartir, participar, comunicar esa imagen de futuro a los colaboradores, a los integrantes del equipo.
O sea, no es la imagen de futuro del dueño, de la dirección o de la gerencia. Es la imagen de futuro de la empresa. Y todos tienen que ver de qué manera su futuro está alineado con el futuro de la empresa. Porque la gente trabaja también para su futuro. Y si nosotros logramos mostrarle que los futuros se pueden alinear, estamos generando una sinergia muy importante. Para eso tenemos que dedicarle tiempo para compartir, para sentarnos, para explicar, para comunicar, para escuchar, para contestar dudas, para capacitarlos y formarlos. Y una vez que hacemos esto, la otra parte de la responsabilidad es dar protagonismo. Una vez que le dimos o abrimos el juego, darles la posibilidad de que lo puedan jugar. Delegar, facultar y descentralizar. Es decir, dar la posibilidad para que los colaboradores asuman las responsabilidades para las cuales, en definitiva, los contratamos y después, no sé por qué, muchas de las veces no los dejamos asumirlas. Entonces, es un desafío interesante el que estamos planteando. Implica redefinir la función del líder. Hoy en día es fijar dirección y alinear, generar las condiciones para que la gente pueda llegar a buen puerto. Hay un autor que se llama Ken Blanchard, que se los recomiendo, y si alguien quiere algún libro en PDF de Blanchard, me escribe o me contacta a través de la consultora y seguramente se los hago llegar. Blanchard dice que el rol del número uno es fijar la dirección, es fijar el puerto al cual queremos llevar la nave. El rol de la gente es hacer que la nave llegue a ese puerto. Entonces, alineamos la organización y damos la posibilidad de que el trabajo se haga. De esa manera, estamos dándole un enfoque estratégico a la función, que es el enfoque opuesto al que veníamos aplicando, que es resolver los problemas del día a día a medida que se presentan. El líder no tiene, o el número uno, no tiene que sufrir la avalancha de problemas todos los días. No tiene que llevarse los problemas a casa. No tiene que vivir con esa opresión muchas veces en el pecho y con esa sensación de angustia. No somos Hércules para llevar el mundo sobre la espalda. Tenemos que aprender a compartir. A veces nos cuesta, pero si nosotros compartimos, seguramente el camino va a ser mucho más fácil. Que podemos dudar al principio, no tengo ninguna duda. Si la gente está capacitada, si tiene los elementos, si está formada, si tiene los criterios. Hay una sola cosa que tengo en claro. Si no empezamos a darle la posibilidad de demostrar si los tiene o no, vamos a vivir siempre creyendo que no los tiene. Démosle ese voto de confianza y generemos las condiciones para apostar sobre esa capacidad. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque las ventajas competitivas de una empresa del siglo XXI pasan por la capacidad de detectar oportunidades, que tiene que ver con la inteligencia de negocio y la identificación de oportunidades de producto o mercado, y la agilidad y la eficiencia para concretarlas, que tiene que ver con la transformación, tanto cultural como digital hoy en día, y la generación de un modelo de negocio ágil, rápido y eficiente. Acá tenemos que poner el foco. Estos son consecuencia también de generar una cultura fuerte. Hoy en día, o durante muchos años, las oportunidades de negocio las detectaba el vendedor o la detectaba el dueño, hablando con los clientes, con los proveedores. Hoy en día la podemos detectar todos los integrantes de la empresa. Todos estamos atentos a ver qué pasa quién es nuestra competencia, qué productos hay,
qué nos pide la gente, qué nos está faltando. ¿Mm? Y después tenemos que ser rápidos en poder generar la mejor propuesta de valor. ¿Cómo es el ciclo virtuoso? Es detectar la necesidad, entenderla, diseñar el producto y servicio, llevarlo a cabo y satisfacer al cliente. Esto significa ser ágiles. ¿Mm? Esto significa tener una propuesta de valor buena. Pero la gente tiene que estar alineado con esto, tiene que entender por qué tenemos que ser ágiles. Tiene que saber que si no somos ágiles perdemos la venta. Tiene que saber que si no somos ágiles, el cliente va a buscar a alguien que sí lo sea. Y no va a ser negocio para ninguno de nosotros perder clientes. El único motivo por el cual existe una empresa es para satisfacer a los clientes. Si no hay clientes que quieren que nosotros le brindemos un servicio distinto, se van a ir a la competencia y no nos va a gustar. Por lo tanto, me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos interesantes que hacen a un liderazgo efectivo. Y como me gusta decir, vamos a tratar de aprender de los que saben. Este señor, Jack Welch, el mejor gerente del siglo XX, fue quien reinventó General Electric. Dijo, siempre hay que afrontar la realidad de la situación, no engañarse, no esperar que los problemas se resuelvan milagrosamente. Los líderes crean confianza con su sinceridad, transparencia y con sus méritos. Este es uno de los enfoques básicos del liderazgo. Los problemas se enfrentan, los problemas no encuentran una solución natural y espontáneamente o por el paso del tiempo no tienden a desaparecer. Los problemas que no se encaran normalmente crecen. Y para eso tenemos que ser claros con nuestra gente, plantear las cosas tal como son, ¿sí? Y respetarlos en ese sentido. Steve Jobs decía, no tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirle lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. Y aclaraba, mi trabajo no es hacérselo fácil a la gente, mi trabajo es hacerlos mejores. Y creo que esta es una de las mejores definiciones de liderazgo. Yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros vamos a buscar a una persona que se destaca por un currículum y experiencia y hechos concretos realmente importantes en otras empresas? Pero cuando los traemos a nuestras empresas, empezamos a justificar que por qué no se puede hacer lo que nos plantean. A lo mejor creemos que no se pueden hacer porque forma parte de nuestra cultura, cierta manera de ver las cosas y de hacer las cosas. O sea, nosotros tenemos que traer a los mejores y darles la posibilidad de que lleven adelante toda su experiencia y conocimiento. Y eso implica muchas veces ponerlos en situaciones complicadas, desafiarlos a que crezcan. El mejor empresario que yo conocí y con el que tuve la alegría y la dicha de trabajar, me dijo el primer día que me contrató. Me dice, te voy a decir algo, Juan Carlos. O sea, yo quiero que sepas hoy lo siguiente. Yo soy un negrero. Y yo me quedé, ¿no? El primer día me dice así y me aclaró. Pero te voy a explicar por qué soy un negrero. Yo te voy a exigir mucho, pero porque yo quiero que vos seas el mejor. Porque yo quiero que vos estés a la altura de las situaciones y del potencial de crecimiento que tenés. Por lo tanto, no te voy a resolver los problemas. Los vas a tener que resolver vos. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, yo te voy a estimular,
No te voy a dejar caer, pero no te la voy a dar servida. Y ese es el rol del líder. Por eso digo que el líder busca siempre generar líderes. Jeff Weiner, uno de los fundadores de LinkedIn, decía, como líderes, muchos de nosotros tenemos una tendencia natural a querer resolver los problemas de otras personas tan pronto como los escuchamos. Sin embargo, necesitamos ser sensibles al hecho de que algunos miembros del equipo no necesitan ni quieren una resolución inmediata. ¿Cuántas veces nos pasa que viene alguien y nos comenta de alguna dificultad que está teniendo para analizar o para resolver una situación? Y nuestra reacción natural es, déjame que yo me encargo. No, la persona no nos vino a pedir que nosotros nos hagamos cargo. Como mucho nos vino a plantear una situación y como mucho nos vino a pedir una sugerencia o una opinión, pero no que lo resolvamos. Nosotros creemos que nuestro rol de líderes es nuestra responsabilidad resolverle los problemas a la gente. Y no es así. Si hacemos eso, lo que estamos generando es dependencia. Y si generamos dependencia, vamos a vivir detrás de una jaula con barrotes de oro toda nuestra vida. Vamos a ser los dueños, vamos a ser los gerentes, vamos a ser los directores, pero vamos a trabajar para nuestra gente. No vamos a trabajar para el negocio ni para nosotros. Por lo tanto, tenemos que escuchar, entender qué es lo que quiere la persona o lo que necesita, orientarlo y meterle mano al tema, sí y solo si vemos que realmente llegó a un punto donde solo no puede continuar. John Maxwell, uno de los más importantes especialistas en liderazgo, decía, los que nunca tienen tiempo para preparar gente se ven obligados a tener tiempo después para resolver sus problemas. ¿Se ven reflejados en algo así? ¿Cuántas veces yo escucho a los empresarios que nos dicen, y no tengo gente en quien delegar? No tengo tiempo para delegar en la gente. Tengo que estar pendiente de todo. Tengo que atender a los clientes, a los proveedores, al gerente del banco, al delegado, al contador, al abogado, al agente de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no nos damos cuenta que preparar a nuestros equipos es una inversión. Y decir que no tenemos tiempo para preparar a la gente es lo mismo que decir no tengo tiempo para parar a cargar nafta porque estoy apurado y termino quedándome sin nafta en el peor lugar, en el peor momento. Si yo no preparo a la gente, después tengo que resolver los problemas y afrontar las consecuencias de no haber preparado a la gente. Y ahí me va a costar el doble de tiempo. Andy Stanley es un pastor evangélico estadounidense. Él decía algo parecido a lo que decía Maxwell recién. Las personas que nos siguen están exactamente donde las hemos guiado. Nuestros colaboradores, las personas que trabajan con nosotros, están exactamente en el lugar hasta el cual nosotros los dejamos. Por lo tanto, si no hay nadie en quien podamos delegar, es culpa nuestra. No pasa por necesariamente las características de la persona, porque si la persona no tiene las características adecuadas, es responsabilidad nuestra haberla elegido, o no haberla formado, o no haberla acompañado en el proceso de crecimiento. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante. Y esto es un ejemplo, una frase que a mí me gusta mucho también plantear, ¿no? Los grandes talentos no permanecen mucho tiempo en malos lugares de trabajo. Cuando se nos va la gente más capacitada,
solemos tener dos reacciones. La primera es enojarnos o molestarnos o no entender qué hicimos nosotros para merecer eso. ¿Por qué si nosotros en nuestra concepción le dimos lo mejor que tenemos, la gente se va? O tratar de entender qué oportunidades de mejora tenemos para que el próximo no se vaya. Vuelvo a mencionar a Richard Branson. Richard Branson dice que a él no le gusta hablar de políticas de retención de recursos humanos. Él prefiere hablar de lineamientos para lograr que la gente no se quiera ir. Retener para Branson es ir contra la voluntad de las personas. Yo te retengo porque te pago más, porque te doy un beneficio, porque hago algo para que no te vayas. En realidad, Branson dice, yo tengo que generar un proyecto de negocios en el cual la gente quiera quedarse. Hoy en día sabemos que los jóvenes, fundamentalmente, sí, por supuesto, valoran el aspecto económico, pero también valoran el desafío mucho más, valoran mucho más la proyección, el desarrollo, el tipo de actividad que hace la empresa, la visión que tiene la empresa, qué es lo que quiere lograr. Eso retiene, valga el uso de la palabra, eso retiene mucho más que algo económico. Entonces tengámoslo en cuenta, ¿cierto? Si la gente se nos va, si la gente valiosa se nos va, tengamos la precaución de analizar qué es lo que estamos haciendo mal. Porque una empresa en la cual los buenos talentos se van, queda con una plantilla, con una nómina de gente que no consigue que no se va porque no consigue trabajo en ningún otro lado. Y una empresa con esas características es difícil que sea exitosa. ¿Mm? Antonio Puig Castelló es un empresario perfumista español. Fíjense cómo él define el liderazgo y la delegación. Él dice, enseñar a hacer, hacer, dejar hacer. En pocas palabras, una enseñanza fantástica. Formar, acompañar y mirar cómo hacen y dar un paso al costado y dejar hacer. Esta es la función del líder. Stephanie Mead, otra especialista o consultora en recursos humanos y liderazgo, decía, los líderes estratégicos no deben perderse en la parte operativa y táctica de su trabajo. Tienen el deber de encontrar tiempo para dar forma al futuro. No tienen que hacer micromanagement. Tienen que generar primero las condiciones y la estructura, las capacidades de las personas para que se puedan hacer cargo. Y después tienen que orientarse al futuro para generar una visión que valga la pena para los demás. ¿Sí? Y tienen que tener el tiempo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Sí? Trabajar no es solamente meterle mano a las cosas. Y ustedes saben, trabajar es meterle cabeza a las cosas a nivel de empresarios. ¿Sí? Y por último, Jack Trude es un especialista en marketing, dice, al final la gente sigue a los que saben dónde van. La gente le gusta tener en claro hacia dónde se dirigen. Le gusta poder elegir hacia dónde quieren ir. Y lo que buscan es encontrar aquellas personas que les van a permitir poder llegar a donde quieren. ¿Mm? Asumir roles de mayor responsabilidad, a tomar decisiones, a hacerse cargo de los temas, a ser escuchados, ¿sí? A ser valorados. Estos son los puntos importantes, ¿cierto? Y como le decía antes, ninguna empresa puede ser mejor que la gente que trabaja en ella. Esto es un resumen importante
de Hasegawa, que es un empresario japonés. Esto nos lleva a replantearnos algunos temas, por supuesto. Por ejemplo, como líderes queremos mantener el control y el orden dentro de la empresa. Cuando tenemos canas, muchas veces no formamos con este paradigma, ¿no? Me quedo tranquilo cuando tengo control y cuando existe orden. Pero esto tiene una contrapartida. No generamos espacio para el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores. No damos la posibilidad a que la gente pueda aportar. Definimos pautas, procesos y nos limitamos a controlar que se cumplan. Otro tema que nos debemos replantear es la alta rotación de los recursos humanos. ¿En qué reside esa alta rotación? Y frente a la rotación, ¿somos víctimas o somos parte del problema? La solución o la respuesta más fácil es decir que somos víctimas. Vieron cómo son los millennials, es una cuestión generacional, hagamos lo que hagamos, no lo vamos a evitar. Yo creo que eso es una forma de no asumir la situación. Yo creo que nosotros vivimos en un contexto donde esa realidad existe, pero no es determinante para que la rotación sea alta. ¿Qué significa esto? Que deberíamos plantearnos y conocer qué buscan los colaboradores en una empresa hoy en día. Aquellos que mueven la aguja, aquellos que realmente generan valor, ¿qué es lo que buscan? Y después plantearnos cómo estamos parados nosotros como empresa frente a esas expectativas. ¿Damos posibilidades de crecimiento? ¿Dejamos que tengan espacios para proponer caminos nuevos, metodologías nuevas, enfoques distintos? ¿Tienen posibilidad de tomar decisiones? ¿Escuchamos las nuevas ideas? ¿Somos burocráticos? ¿Padecemos de parálisis por análisis? Hay muchas cuestiones que entran a surgir, ¿no? La gente se va de las empresas donde siente que no puede proyectar y desarrollar todo su potencial. Antes, cuando yo era joven, uno buscaba una empresa en la cual pudiese hacer carrera toda la vida. Hoy en día los jóvenes, la empresa en la cual quieren hacer carrera toda la vida son ellos. Y pueden hacerla en cualquier organización en la medida que les permitan ir creciendo. Y cuando sienten que no pueden crecer más, cambian. Entonces nosotros lo que deberíamos buscar es de qué manera generamos esa sensación de que se puede seguir creciendo siempre en nuestras organizaciones. Alejandro Formanchuk decía, un colaborador le crea a su empresa no por lo que lee en una cartelera, sino por lo que ve en su líder. O sea, por la vida, por el ejemplo del líder. Nosotros, si queremos que la gente se haga cargo, tenemos que lograr y dar espacio. Tenemos que alentar que asuma responsabilidades. Tenemos que saber también qué hacer con los errores, ¿no? No tenemos que castigar, no tenemos que muchas veces perder los estribos, no tenemos que contar hasta 30 si es necesario, tenemos que ayudarlos a aprender del error, todo lo que escuchamos y vemos tanto últimamente en los libros, en las conferencias y en YouTube. ¿Y qué pasa en la empresa familiar? En la empresa familiar, además, todo esto se complica. ¿Por qué? Porque el gran reto del liderazgo en la empresa familiar es dirigir una empresa competitiva como las no familiares en un entorno de extrema incertidumbre como las no familiares, pero manteniendo vivo el legado familiar en un contexto de armonía. Es decir,
a todo lo que venimos hablando se le agrega la carga emocional de lo que significa mantener vivo un legado. No estamos manteniendo una empresa en crecimiento y en desarrollo por el solo ánimo de ganar dinero o de tener una mejor calidad de vida. Se lo debemos a los fundadores, a la memoria, al legado, al esfuerzo, al sacrificio de los fundadores. ¿No es cierto? Eso nos da fuerza, eso nos da ánimo. ¿Mm? Y además tenemos que pivotear y redefinir las reglas de juego del negocio, es decir, tenemos que vivir en el hoy y en el mañana sin traicionar nuestras raíces. Nuestras raíces no tienen que ver con lo que hacíamos. Nuestras raíces tienen que ver con nuestros valores. Nuestras raíces tienen que ver con por qué lo hacíamos y cómo lo hacíamos en términos de valores, como les digo, de principios, de calidad, de escucha, de acompañar, de calidez, ¿m? De cumplimiento, de responsabilidad. ¿M? Tenemos el líder en la empresa familiar, tiene la responsabilidad de encajar esos dos momentos y darle unidad. Por lo tanto, lo tiene que hacer para generar un futuro posible y deseable para los integrantes de las nuevas generaciones. Es difícil estar en el medio del legado y del futuro, ¿no es cierto? Tenemos que honrar lo que pasó y tenemos que elevar la vara para lo que viene. Es el famoso pasar la posta. Y lo tenemos que hacer teniendo en cuenta de dónde somos y de dónde venimos. Akio Morita, el fundador de Sony, escribió en su libro Made in Japan lo siguiente. Él cuenta ahí que la familia Morita tenía su empresa familiar, que no era Sony, que era una fábrica de sake, el licor de arroz, y él decía en el libro, el problema de los gerentes de la empresa familiar, de los gerentes no familiares o profesionales de la empresa familiar, era fácil. Si el negocio andaba mal, como mucho perdían el trabajo. Y después buscaban otro. Para los integrantes de la familia Morita, lo que está en juego es el buen nombre, el honor y la calidad de vida de nuestra familia. Trabajamos por algo que trasciende. No trabajamos por el último renglón del listado de resultados. Muchas veces trabajamos para que el nombre de nuestra familia, que está en la razón social de la empresa, sea sinónimo de referencia, de liderazgo, de calidad, de responsabilidad. Eso es lo que nos guía. Y por último, me gustaría compartir esta idea, ¿no? El desafío del líder de la empresa familiar. Primero, apoyar. ¿Qué significa esto? Estar cerca del equipo, estar cerca de los integrantes de la familia. Segundo, mantener la cohesión. ¿Qué significa? Comunicar y compartir, integrar, participar, comunicar fundamentalmente. Y tercero, pensar en hoy y en mañana, es decir, entre todos, en quienes nos antecedieron y en quienes se están formando para tomar la posta y seguir el camino. Como escuchamos alguna vez, aunque creamos que nuestros hijos no nos miran, están permanentemente atentos a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Y no tengan ninguna duda que mañana
cuando les toque la posibilidad de conducir, vamos a encontrar en ellos muchísimos, muchísimos tips y aspectos que hoy en día, consciente o inconscientemente, le vamos transmitiendo. ¿Mm? Ese es el rol del líder hoy. Conclusión, no podemos estar en todos lados. El mundo cambia demasiado deprisa, el mundo cambia de manera demasiado profunda en tiempos muy cortos, y para poder hacer frente a eso, ya la figura del super empresario que todo lo puede no alcanza. Y no es cuestión de reemplazarlo por inteligencia artificial, ¿eh? No, no, no. Es reemplazarla por equipos. Es generar ese compromiso distribuido en todos los órdenes de la empresa. ¿Mm? Como decía John Lennon, puede parecer que soy un soñador, pero no soy el único. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Carlos. Me pongo a disposición de ustedes por si tienen alguna pregunta o si quieren compartir, opinar, lo que quieran. Sí, Alicia. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu exposición, realmente muy clara, muy actualizada. Quería preguntarte algo que tiene que ver con el liderazgo, pero quizás con qué parte del liderazgo. ¿Quién asume? Vos en uno de los slides pusiste que no debe, o yo entendí, quizás entendí mal, no hacerse cargo del control y el orden. ¿En manos de quién entonces el control? Porque es una de las cuestiones básicas también el control básicas de cualquier administración, organización y demás. A ver si podés aclarar ese punto. Gracias. Sí, cómo no. El tema del control, como lo planteé, tiene que ver con el pautar y el dedicar el tiempo para mirar que en todo momento la gente no sea parte de esa línea de acción. Evidentemente, la administración tiene dentro de sus funciones planear, dirigir, coordinar y controlar como puntos básicos de trabajo. Hoy en día, lo que uno trabaja es generar instancias de control organizacional que no dependan únicamente del empresario, porque el empresario muchas veces el control es el control por presencia física, ¿no? El dar la vuelta, el mirar, el probar, el tocar, y eso necesariamente yo lo que veo es que tenemos que lograr, primero, algo que los japoneses hicieron muy bien con el concepto de calidad. ¿Se acuerdan que antes la calidad se controlaba? Los japoneses dijeron, la calidad no se tiene que controlar, la calidad se tiene que producir. O sea, tenemos que producir con calidad. Y si nosotros logramos que la gente tome la calidad como un valor, la gente no tiene que ser necesariamente controlada, porque ya es como que va a tener su propio autoestándar de calidad. Peter Drucker dijo, el padre de la administración del siglo XX, dijo, el mejor sistema de control de gestión es la cultura organizacional. Entonces, la idea es sacar el foco del control, no que no haya control dentro de la organización, estamos de acuerdo, Alicia, pero que el control además sea un control preventivo y no el famoso control de policía que buscaba culpables, que trabajaba por castigo, no, no. Es el control primero para prevenir los desvíos, para detectar el desvío en etapa embrionaria y tomar decisiones correctivas rápidas. Hacer autopsia no es hacer control, no sirve de nada. O sea, nosotros tenemos que trabajar para que los desvíos no se den. Y para eso tenemos que detectarlos muy embrionariamente
Y hoy tenemos elementos en las herramientas administrativas y de organización para poder lograrlo. Nosotros estamos trabajando mucho desde CAPS en la generación de este tipo de sistemas y tableros para que la gente pueda dirigir. O sea, yo siempre le digo a los empresarios que peinan canas, yo me acuerdo que, no sé por qué, pero todas las empresas medianas, las pymes, tenían el taller y arriba tenían la oficina. Y se acuerdan que tenía en la oficina una ventana al taller. Y el empresario se paraba de ahí y desde ahí miraba todo. ¿Mm? Hoy la ventana es una PC. Hoy la ventana son indicadores. ¿Mm? Es cierto, un indicador no reemplaza la vuelta que daba el empresario por el taller. Y se los voy a decir con un ejemplo muy simple que me pasó hace relativamente poco tiempo. Un cliente tiene desarrollado un excelente sistema de monitoreo de la producción con indicadores operativos por máquinas, etcétera, 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 y tenía el problema de que el gerente de producción no iba al taller. El dueño decía que él quería que el gerente vaya al taller, porque para él estar en el taller es estar en contacto con la realidad. Y el gerente le decía, no, si acá tengo todo. Y le mostraba los indicadores, los relojitos, los porcentajes, los gráficos. Y en un momento determinado, el empresario lo mira al gerente y le dice, ¿vos tenés todo ahí? Sí, sí, acá tengo todo. Le dice, bueno, era un lavadero, ¿sí? Entonces le dice, ¿me podés decir si las prendas que están sacando en este momento les pusieron perfume o no? Y ahí se acabó la conversación. Es buscar el punto de equilibrio. Es usar las herramientas, pero no reemplazar y no dejar de lado la presencia física. ¿Mm? Entonces, creo que pasa por ahí, Alicia. Muchas gracias. Raúl, te escucho. Sí, bueno, nuevamente Juan Carlos, muchas gracias por todo este tiempo, tu generosidad, tu experiencia, la calidad de la presentación, como siempre, ¿no? Muchas gracias. Bueno, dos cosas breves, dos cosas muy breves. Primero, una afirmación desde mi mirada, ¿no? Que avala lo que muy bien has explicado y con mucha generosidad. Tanto hoy yo estoy más inclinado en la industria automotriz, pero empresas como 3M, L'Oreal, etcétera, por nombrar algunas, ¿no? Han venido, han venido mutando de lo que es el customer service, el customer experience. Bueno, y de hará unas tres años a esta parte ya se habla del customer centricity, ¿sí? Y eso primero a mí me hacía mucho ruido, pues esto es un nuevo eslogan y para mí ya no es un eslogan, es o sea, esta palabra customer centricity resume todo lo que vos has dicho concretamente. Y hay empresas, por ejemplo, lo poquito que conozco de L'Oreal, que ya no hablan solamente del customer centricity, hablan del people centricity y otra vez conjugan lo que vos muy bien dijiste. O sea, no se puede tener, creo que dijiste, clientes satisfechos si no hay empleados satisfechos o alegres. Sí. Entonces, más que nunca, el customer centricity y el people centricity, después hay que desglosarlo a eso, ¿cierto? Toma fuerza. Por eso, sí, eso estoy de acuerdo. Ahora, la preocupación, porque vivimos, si bien en regiones diferentes, pero con el mismo ADN preocupacional, qué lejos estamos como pyme de este concepto, porque las grandes compañías, las medianas grandes, que algunas pocas me toca asesorar, pero de medianas chicas me toca mucho asesorar, conceptualmente lo has descrito muy bien, estamos muy lejos de esto. Y el tema es que no es que la música no la sepan bailar, por ahí no se quiere escuchar la música, ¿no? Pero no pretendo que esto sea expresar o sea, quería expresar mi preocupación nada más. Eso como si querés hacer una reflexión. Bueno, muchas gracias, ¿no? Te agradezco, Raúl. Mirá, coincido con todo el tema de poner a la gente en el centro, del cliente en el centro, la focalización, etc.
me quedo con la última parte, ¿no? O sea, qué lejos están las pymes. Y yo creo que están tan lejos como quieren estar. Porque si hay algo que es cierto, que un cambio de este tipo no es un cambio que cuesta plata, es un cambio que implica decisión, ¿sí? Que implica convicción. Entonces, yo lo que estoy viendo en los clientes es una situación donde por primera vez en las empresas familiares, aquellos empresarios que están entre los 55 años y los 65 más o menos, empiezan a tomar conciencia de que quieren tener una calidad de vida en los próximos años que no es acorde con las posibilidades que le da la empresa. Pero, ¿por qué? Porque es el modelo que construyeron. O sea, es como ustedes vieron el Caballero de la Herradura Oxidada, el librito ese. Bueno, nos pasamos toda la vida poniéndonos capa tras capa de armadura para que nada nos lastime. Y en un momento dado viene nuestro hijo y nos presenta a nuestro nieto y lo queremos acariciar. Y no podemos acariciar a un nieto con la armadura, no lo sentimos. ¿Mm? Entonces, llega un punto donde empezamos a sacarnos o queremos sacarnos la armadura para poder vivir ese contacto de sensibilidad, de piel. En la empresa pasa lo mismo. Construimos durante 20, 30 años un modelo de negocio basado en nosotros. ¿Por qué? Porque nos pasó y nos pasa a todos. Cuando uno tiene 25, 35, 45, 50 años, somos inmortales. No, el futuro es algo que viene adelante, hay tiempo para todo. Cuando empezamos a tomar conciencia de nuestra mortalidad, entre comillas, de nuestra finitud, queremos vivir. Y queremos vivir quiero cambiar el modelo, pero no tengo gente. Sí, no tengo gente, ¿por qué? Porque yo no desarrollé la gente. Una vez me pasó con un empresario que me dice, pero yo no tengo gente para compartir, para hablar de temas estratégicos, a nadie se le cae una idea. Y yo le dije, fulano de tal, usted se pasó la vida haciendo como mi abuela, que agarraba el lorito y le cortaba las plumas de la sala para que no vuele. ¿Y ahora quiere que salga volando? No es casual eso. En las empresas nos pasa lo mismo. La mejor manera de poder tener una calidad de vida acorde a nuestros deseos es generar organizaciones que no dependan de nosotros. Donde nosotros tengamos un rol importante, por supuesto, pero que no generar dependencia. ¿Y eso qué implica? Implica aceptar muchas veces que algo que no está hecho 100% como me hubiese gustado a mí que se haga, no está mal. Y que esa diferencia es muy barata como costo para que yo pueda tener tiempo para hacer una vida distinta. ¿Mm? O sea, y creo que eso es importante, Raúl. Son decisiones, es cultural el tema. Las pymes tienen posibilidad, yo creo que más que las grandes empresas para generar estos cambios, porque la distancia que hay entre el dueño y los empleados y los colaboradores es cortísima. Vale. Es cortísima. No hay una dirección de recursos humanos, una gerencia, los jefes, los comités, los círculos de calidad, para que llegue esa idea. Vale, vale. Nos sentamos a la mañana, muchas veces todavía en nuestros negocios, a tomar mate con los 4 o 5 colaboradores más cercanos, y ahí es donde fluye la magia, ahí es donde hacemos la diferencia. ¿Mm? Y ahí es donde nosotros
Simplemente tenemos que aprender a hacernos siempre una pregunta. ¿Esto que estoy haciendo, lo tengo que hacer yo necesariamente? Y si digo que no, es bárbaro. ¿Y qué característica tendría que tener la persona que lo debería hacer y dónde está? Y formarlo y darle la posibilidad. ¿Sí? Si nosotros empezamos con esa preguntita simple, en todo momento, yo les aseguro que en meses vamos a generar un cambio de nuestra agenda importante, ¿eh? Y nos vamos a dar cuenta que todo lo que nosotros creíamos que era imposible era una fantasía de nuestra mente. Así que muchas gracias, Raúl. Enrique, vos habías levantado y bajaste. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la exposición. Me anoté una frase que dijiste, sufrimos o padecemos de parálisis por análisis, y después la explicación que le diste a Alicia respecto al dueño que va y mira versus el que controla. Creo que justamente estamos en una época donde hay un montón de nuevas herramientas, quizás más accesibles para los dueños de empezar a ver a su empresa con números y a partir de ahí tomar decisiones. Ampliemos un poquito más ese padecimiento, por favor. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo evitarlo? ¿Cuáles son los límites? Bien. Y una de las cosas que nosotros normalmente vemos mucho en las empresas es que las pymes, cuando empiezan a crecer, empiezan a desarrollar los famosos tableros de comando. Y los tableros de comando son una herramienta, por supuesto que absolutamente necesarias e importantes para conducir un negocio. El problema es que muchas veces los tableros de comando se utilizan mal. ¿Qué significa que se utilizan mal, Enrique? Yo estoy cansado de ver gerentes que se sientan con los dueños y con los colaboradores a hablar de indicadores como el alumno que estudia la lección cuando va a dar un examen. Entonces se sienta un gerente financiero con Enrique, que es el dueño de la empresa, y le dice, por ejemplo, estamos teniendo problemas con el banco, tuvimos que este mes gastamos 3 millones de pesos en descubierto o en venta de cheques. Y Enrique, que es el dueño, dice, ¿y por qué? Porque se nos disparó la velocidad de cobranza. Teníamos antes, el mes pasado veníamos en 27 días, ahora estamos en 33. Pero no es en general, Enrique. 33 días es porque en la Patagonia se fue a 45 y en Córdoba tenemos 38. En el promedio general nos dan esos 33. Y parecería que el gerente cree que porque tiene explicación hizo la tarea. La realidad es que el gerente muchas veces no se da cuenta y no sabe, o no es consciente, de que los indicadores son para gestionar, no para explicar. ¿Mm? La pregunta que hace Enrique a su gerente administrativo financiero no es decirle, qué bien, qué bárbaro, o la respuesta, qué bárbaro lo que sabes. La respuesta es, ¿y qué hiciste para volver a bajar para volver a bajar a 27 días? Porque eso es lo único que realmente importa. Que muchas veces creemos que las reuniones de dirección son para analizar 10, 15, 20 indicadores. No, los indicadores tienen que ser pocos. A nivel de dirección, hablar de 5 indicadores es lo lógico, no 20. Si nosotros le dedicamos una reunión de 5 horas, de 3 horas, a analizar 20 indicadores, en realidad perdemos tiempo. Entonces, los indicadores tienen que ser como en la parte de las páginas web, ese botoncito del Go to Action, tienen que generar acción. Si no modifican la realidad, no son válidos. Pero hay gente que genera información, analiza, pero no toma decisiones, porque siempre está esperando
tener más información para estar más seguro. No existe eso. La información oportuna o la decisión oportuna es mucho mejor que que la decisión tomada con el 100% de información posible, si existiese, pero tarde. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que aprender a usar la información. Tenemos que entenderla y hacernos amigos de la información. Y tenemos que generar culturas de información dentro de la empresa para que la gente esté en condiciones de tomar decisiones. ¿Sí? Hay una frase de Blanchard también que dice, la persona que no sabe no puede ser responsable, pero la persona a la cual se le informó no puede abdicar de la responsabilidad. ¿Cuántas veces uno agarra y le dice a un colaborador, pero ¿por qué le vendiste a fulano si tiene 3 cheques rechazados en la cuenta corriente? Y el vendedor te mira y te dice, yo no sabía. Claro. A mí no me lo dijo nadie. Si me lo hubiese dicho, no le vendía. Entonces, informar, participar, en la medida que corresponde y de los temas que corresponden, es crítico para lograr responsabilidad de la gente. ¿Mm? Es muy difícil poder buscar que la gente se haga cargo de lo que no sabe que se tiene que hacer cargo. ¿Mm? O sea, abrir juego, hablar, compartir. ¿Mm? Nosotros venimos de culturas donde la reunión de dirección era algo casi iniciático, ¿no? Con ritos casi esotéricos y todo eso. No, hoy no. Hoy tiene que ser transparente, hoy tiene que derramar en todos los niveles de la empresa de acuerdo al nivel de confidencialidad y de responsabilidad que tiene. ¿Sí? Pero la gente tiene que contar con los elementos para cumplir con su trabajo. Y luego que yo agarre a alguien y le diga, bueno, tenés que correr 100 metros llanos y no le doy las zapatillas que correspondan. Y probablemente no pueda. Entonces, el rol del líder está en analizar la organización desde todos esos puntos de vista. ¿Mm? Es tener esa visión equilibrada donde tenga presencia lo soft y lo hard, lo interno y lo externo. ¿Mm? Donde aprenda, como me enseñó a mí el empresario que les comenté antes, de que parte de mi rol como gerente y como director era tener tiempo disponible para que la gente pudiese hablar conmigo y yo con ellos. ¿Mm? ¿Cuántas veces nosotros echamos a la gente sin darnos cuenta, porque estamos enfrascados frente a la PC, porque estamos peleando contra un Excel, porque estamos analizando facturas? La gente tiene problemas, nos viene a ver, nos viene a avisar que tiene problemas y no puede hablar. Eso sí, los problemas explotan después y nosotros los castigamos porque no nos dijeron nada. El rol del líder es estar a disposición, es un rol de servicio. Es estar atento a eso. Es alentar a que la gente busque las soluciones y si no, ayudarlos a que puedan subir en la capacidad de análisis. O sea, el tema de la información y los tableros de comando es un tema extenso, da para otra charla, ¿no es cierto? Pero realmente vale la pena. Gracias, Enrique. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy amable. Bueno, como decían hace unos años, a la 1, a las 2, nos vamos a comer. ¿Eh? Así que les deseo muy buena semana, que la pasen muy bien. Cualquier duda que tengan,
cualquier inquietud que necesiten o que quieran plantear. Mi dirección de mail es jcbalda@caps.com.ar. Me pueden preguntar ahí y consultar lo que necesiten. Siempre va a ser un placer poder darles una respuesta. Les Muchas agradezco gracias. mucho que se hayan quedado conmigo esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Hasta la luego. próxima. Hasta luego.